Bueno, primero clarificar que es oposición. Te mando un saludo. La oposición venezolana está claramente dentro y mayoritariamente fuera del país algunas figuras muy claras de que esta era la única vía para que la dictadura saliera. Tomemos en cuenta que no es que los venezolanos le pedimos a los americanos que nos hicieran el favor y nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Eso no es la historia. Los venezolanos lo han hecho todo. Salieron a la calle, los asesinaron, los hirieron, los encarcelaron en protestas. Luego nos pidieron votar. Votamos con las peores condiciones y ganamos 70-30 el último proceso. Nos han pedido dialogar. Fuimos a más de 17 procesos de diálogo y negociaciones de las cuales la dictadura se burló de ellos. De manera que una dictadura que perdió las elecciones y se quedó por la fuerza, la única forma de sacarlos era con el uso de la fuerza. Y eso los opositores de verdad lo tienen muy claro. Así que hay que tener mucho cuidado con gente que se disfraza, ¿no? Esos opositores son tan opositores como Roy Barreras en Colombia, para ponerlo en términos locales. Y sobre el tema legal, lo que ocurrió es que Nicolás Maduro tenía una orden de captura, era un prófugo de la justicia americana. Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de captura. El Departamento de Justicia, para ejecutar esa orden de captura, necesitaba apoyo militar del Departamento de Guerra, pues tenían que hacer una intervención quirúrgica a sacar a la persona prófuga. Eso fue lo que ocurrió. Por eso ni siquiera hizo falta la aprobación del Congreso, porque están ejecutando una orden de captura contra un tipo que ejecutó crímenes contra los Estados Unidos. De manera claro, que Lester, pero legalmente... Esto, y lo interrumpo allí porque si bien es cierto, podemos coincidir en lo que usted dice dentro de su respuesta. ¿Esto no cree usted que pudiese avalar que el multilateralismo diplomático desaparezca y aquí, digamos, gane el más fuerte? Que Donald Trump diga, voy por Groenlandia, voy por el Canal de Panamá, voy por Cuba, y lo mismo puede pasar del otro lado del mundo, con China en Taiwán, con Rusia en Ucrania y así sucesivamente. Sí, bueno, ese escenario que usted plantea es un escenario futuro e incierto, ¿no? Estamos hablando sobre supuestos. Si pasa esto, se invaden aquí, se invaden allá. En el caso venezolano, que es el caso que estamos comentando hoy, te lo digo que está más que justificado. De hecho, me llama mucho la atención cómo países, vecinos, aliados, ONGs, supuestos defensores de derechos humanos, organismos multilaterales, estuvieron durante décadas documentando las violaciones de derechos humanos, la comisión de crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, muy preocupados porque eso ocurría en Venezuela, pero bueno, cuando alguien toma una acción, entonces dice, no, lo hace por el petróleo, eso está mal. El derecho internacional, siento un grado de hipocresía ahí, ¿no? Donde se quejan mucho de lo que ocurría con la violación de derechos humanos en Venezuela, pero cuando por fin se toma una acción que nos pone cerca de la libertad, entonces, bueno, vamos un poco a criticar la acción. Bueno, cada quien es libre de tener su opinión. Te puedo decir que si hacemos una encuesta hoy de los venezolanos allá adentro y afuera, igual como pasó con la elección, más del 80% de Venezuela está feliz. Le quitaron un dictador de encima que era un genocida y más bien lo que esperamos es cambio, es futuro, es que viene. Para nosotros, repito, Maduro forma parte del pasado. Señor Lester, usted dice cuando uno de mis compañeros le preguntó pues que seguían mandando los mismos porque ahí está Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etcétera, etcétera, que esto no era cierto, que ellos no eran los que estaban mandando y que el que manda ahí es Estados Unidos en todos los ámbitos de la vida venezolana. ¿Eso era lo que quería la oposición? Porque según entiendo yo, los venezolanos a quienes eligieron fue Edmundo González y pues por supuesto al grupo de María Corina Machado. Entonces me pregunto yo, ¿ustedes cómo ven el panorama a mediano y a largo plazo? ¿Cómo ven ustedes incluida la oposición que al final representa un montón de gente ahí en Venezuela? Sí, claro. Cuando yo digo que Estados Unidos está mandando hoy, me refiero al tema económico. La economía venezolana está basada en el petróleo, como ustedes saben. Hoy Estados Unidos controla el petróleo que está dentro de Venezuela y de la forma más honesta, porque han dicho, nosotros el petróleo lo vendemos en el mercado internacional a precio justo, no regalándoselo como hacían con Cuba, no con rebaja a los amiguitos, no, nosotros lo vendemos al precio del mercado internacional, lo ponemos en una cuenta controlada por el gobierno americano que se invertía por el bien de los venezolanos, no que se lo roben como hacían, no que lo inviertan en represión como hacían. Entonces Estados Unidos tiene un control del tema económico. Nosotros no, nosotros pretendemos dirigir nuestro país, por eso hablo permanentemente de que esto es un mientras tanto, que viene un proceso de elecciones libres, donde se ratifique el liderazgo de Edmundo, de María Corina y de la oposición democrática y que podamos asumir 100% de las riendas de nuestro país. Por eso, repito, esto es transición. Ahora, sobre el tema de la soberanía, que pareciera haber un debate, ¿no? De que, bueno, parte de los venezolanos entonces están delegando la soberanía en el gobierno americano. Yo más bien me pregunto, ¿cuál soberanía?
sí quedó demostrado, confeso por el gobierno, que la dictadura de Maduro estaba custodiada por los cubanos. 32 cubanos eran su primer anillo de seguridad que fueron dados de baja ese día. Ahí mandan sobre la economía venezolana, lamentablemente, Cuba, los chinos, los rusos, los iraníes. Tenemos décadas sin soberanía, entregando nuestra soberanía a las peores escorias del mundo. Sí. Hoy los Estados Unidos ponen orden y le dice a los venezolanos, en unos meses vamos a estabilizar el país, convocamos un proceso y que ustedes decidan sobre su futuro. Pero para que eso pase, señor Toledo, ¿usted estará de acuerdo conmigo que necesariamente la cúpula militar o la élite militar tiene que cambiar, pues, de opinión o de jefes o de pensamiento? Le quería preguntar qué incentivos y qué señales se le tiene que enviar a ellos para que eso pase. Es decir, no, creo que es muy difícil saberlo, pero ¿qué debería pasar de manera concreta para que parte de la cúpula militar piense que ya es momento de soltar el statu quo? Mira, la cúpula militar, gracias por tu pregunta, la cúpula militar ya ha dado señales muy claras de quiebre militar. Te pongo 2 ejemplos. Ejemplo 1, el 28 de julio del 2024, cuando hubo elecciones, yo fui parte del equipo que asesoró humildemente, que ayudó en el tema electoral a María Corina Machado y Edmundo. ¿Qué pasó ese día? En todas las guarniciones militares donde había un centro de votación, ganó Edmundo González. Ya hubo un quiebre militar donde la base, donde los soldados votaron por un cambio. Segundo quiebre militar, clarito, el 3 de enero. Tenían meses entrenando, practicando, que tenían un plan antiimperialista, que era imposible soslayar el suelo venezolano y tal. Bueno, ¿qué ocurrió? Estuvieron los Estados Unidos durante 2 horas en suelo americano, se llevaron a Maduro y a la esposa y obviamente el mundo militar no actuó. ¿Qué es lo que pasa allí? Hay una cúpula, como usted bien ha dicho, los jefes que forman parte del narcogobierno. Por eso se le llama ese cartel el cartel de los soles. Para quien no entienda la referencia, se le llama el cartel de los soles porque los generales en la solapa de su chaqueta, de su camisa, tienen soles de acuerdo al rango. Entonces, porque eran militares los que corrían el tema narco. Entonces, esa cúpula, que son poquitas personas, tiene que cambiar. Con un nuevo jefe, con un nuevo liderazgo, el grueso de las Fuerzas Armadas se va a alinear. De manera que, repito, tiene que haber una transición ordenada, una recuperación del país que se está dando hoy y unas elecciones libres. Y en ese proceso, con un nuevo jefe o jefa legitimado con los votos, se ordena inmediatamente a las Fuerzas Armadas. Señor Toledo, algunos analistas dicen que la exclusión la exclusión parcial, como se mire, de María Corina Machado por ahora, se debe a que ella siempre ha presentado un plan de transición política, pero no un plan de transición económica. Es decir, que eso no lo tenía en la cabeza y que este puede ser la salida, digamos, la salida más fácil, que es el análisis, pues el primer análisis que tienen muchos. Y yo le quiero preguntar a usted cuál era ese plan de transición económica, o solamente tenían el plan de transición política, porque era clarísimo pues que planeaban una transición política, pero en lo económico, ¿cuál era el plan? Hola, muchas gracias. Bueno, sobre ser excluido o no, creo que habría que ver a qué llamamos exclusión, porque repito, en 2 días va a ser recibida en la Casa Blanca por el presidente Trump. Entonces eso es bien relativo. Si eso significa estar excluido del juego político, me encantaría estar excluido a mí, ¿no? El presidente, primera por su despacho. Ella está jugando, tiene algunas cosas que son muy públicas y ha hecho, como ella ha dicho, un silencio estratégico de poder articular con el gobierno de los Estados Unidos y otros aliados este proceso de cambio que estoy convencido que sin ella no hubiese sido posible. Sobre el plan, María Corina Machado presentó un plan que se llama Venezuela Tierra de Gracia, con unas acciones bien concretas para los primeros 100 días en el mediano y largo plazo, que tiene la apertura del mercado. Presentó un plan directo vinculado al petróleo, de qué haría con el petróleo y cuántos billones de dólares podíamos necesitar como inversión y abrirnos al mundo entero, al mercado. Ese plan lo conocen los venezolanos, lo conocen los Estados Unidos, allí está. Todo es discutible. Podemos hacer mesas de trabajo con los gobiernos y ver qué se mejora así, pero al final del día, esto es un proceso de democratización. ¿Cierto? Y si es un proceso de democratización, en democracia los venezolanos votan como ellos quieran. Y si los venezolanos votan por María Corina Machado y los planes que ella tiene para restaurar la economía no le gustan a un país en particular, bueno, con mucho respeto escucharemos su opinión, pero es que ahí mandan los votos y mandan el pueblo venezolano cuando puedan elegir en paz y en democracia. Entonces, sí, lo importante Toledo, es que el pueblo confíe en ella. Sí, y el pueblo votó por eso.
claro, el pueblo votó por ella, aunque Donald Trump diga todo lo contrario, porque recordemos que él dijo que no tenía el respeto del pueblo venezolano, pues que además es muy distante pues a lo que todo el mundo no dijo la palabra oye, pueblo venezolano, por eso digo que es un juego de palabras. Dentro de su país. Bueno, pero le quiero preguntar si este plan que usted nos dice, Venezuela, tierra de gracia, usted dice que los Estados Unidos lo conoce. ¿Este plan de transición económica tiene puntos en común o podemos considerar que está coincidiendo con el plan de Trump? Bueno, habría que ver, por eso digo que son procesos de transición. ¿Qué se ha hecho a nivel de políticas públicas, digamos? María Corina Machado tiene un equipo, tiene expertos en distintas áreas, tiene un equipo en Washington. El propio gobierno americano ha hecho público que ha conocido, y estamos hablando hace meses, que ha conocido, de hecho, las notas de prensa que salieron, era que estaban sorprendidos de lo bien preparado que estaba el equipo de María Corina Machado para gobernar. Eso fue lo que salió en prensa hace un par de semanas. Que ahora se ejecuta una acción militar que tiene consecuencias, que tengan que decir cosas a ambos lados, tanto Delcy, mientras tanto, como yo la llamo, y el señor Trump, para dar sensación de normalidad, de estabilidad por un tiempo, yo lo entiendo, es parte del juego político. Pero repito, hay un plan que conoce el gobierno americano hace meses, que han felicitado a quienes armaron ese plan, y por ese plan de gobierno votó el pueblo venezolano por Edmundo González Urrutia y por el liderazgo de ella. Y de ahí parte toda la legitimidad. A partir de allí, cada quien tiene el derecho de opinar lo que quiera. Lester, hay un debate que incluso puede sonar banal y tiene que ver con ¿a quién le toca el Premio Nobel de Paz? ¿O a quién le tocaba? Incluso el presidente Donald Trump se ha visto reacio cuando le hablan del tema. Hay medios de comunicación que siguen preguntando sobre el Premio Nobel de Paz. Y si María Corina Machado se lo entrega a él, si él realmente cambiará la percepción que tiene sobre la líder venezolana. ¿Usted, siendo asesor de María Corina, le recomienda entregarle el Premio Nobel de Paz a Donald Trump? Bueno, primero yo no soy un asesor formal de María Corina, quiero ser bien serio en eso. Ella es mi amiga, la conozco, hago política con ella, la ayudo en el tema electoral, pero en el día a día su comunicación y su estrategia, me imagino que tendrá su equipo más cercano, ¿no? Como dijo Camila al principio, yo he estado trabajando en Colombia, en El Salvador, en República Dominicana, no trabajo exclusivamente con ella. Hecho esa aclaración, mira, el Premio Nobel de la Paz lo decide un jurado en Noruega y lo deciden los noruegos. No decimos los venezolanos, ni mucho menos Lester Toledo. Yo creo que hay que dárselo a Pedro, a Juan o a tal o cual país. Eso se decidió allá. Por cierto, me llama la atención cuando hay gente que dice el gobierno de Estados Unidos está molesto porque María Corina recibe este premio, cuando una de las personas que la postuló, tienes que firmar cartas con postulantes, una de las personas que la postuló para ese premio fue Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado americano. Luego, sobre el eventual entrega o no, yo creo que es algo simbólico. Y voy a poner este ejemplo sencillo, creo que los colombianos me van a entender. Eso es como que yo me gradué mañana de abogado, y me gradué con honores, y me graduó summa cum laude, y me dan un diploma. Me lo gané yo, Lester Toledo. Luego voy a visitar a mi abuelita, que me ayudó mucho, y le digo, abuelita, tú tienes méritos tantos como yo, esto también es tuyo, lo comparto contigo. Y le entrego el pergamino, y le entrego el papel. Es un acto simbólico. Mi abuelita lo recibe con mucho cariño, capaz lo pega ahí en su cuarto. Ahora, eso hace que porque yo le di ese papel a mi abuelita, ya yo no soy abogado. El título es mío. Ya yo me lo gané, me lo sudé, es mi premio. Que yo te dé una moneda de oro como un reconocimiento a tu esfuerzo, como un acto simbólico, es eso. Es un acto simbólico, pero no cambia la nomenclatura del Nobel. Mire, señor Toledo, yo tengo que preguntarle una última cosa porque usted hizo referencia a Roy Barreras en esta entrevista y yo cuando lo presentaba decía que usted estuvo asesorando la campaña de Miguel Uribe Turbay y posteriormente estuvo con Miguel Uribe Londoño y pues no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted para saber pues todo lo que pasó con el Centro Democrático. Ya estamos en otra página, ya Paloma Valencia es la candidata de ese partido para la consulta interpartidista. Cuéntenos su versión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted hasta cuándo asesoró? ¿Qué le dijeron en el Centro Democrático? ¿Sigue con contactos o no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, primero yo asesor formal fui, como tú lo sabes, de Miguel Uribe Turbay, y que en paz descanse. Lamento mucho todo lo que pasó. El político más honesto y con más valores que probablemente yo he trabajado en toda mi vida. Un ser de luz excepcional, otro nivel de persona. A partir de ahí, el papá, Miguel Uribe Londoño, recibe la invitación del presidente Uribe y del partido a participar en algo que nunca pensó, que nunca se preparó, que no estaba en su bitácora. Lo llamó el presidente Uribe a él, me consta, porque esa semana yo estuve en Colombia, para
proponerle la opción de que iba a presentar un quinto candidato en el partido que él participara. ¿Qué le pusieron como condición en aquel momento de agosto? Bueno, tiene que ser un militante del Centro Democrático, tiene que ser postulado por la familia, y el que entre en el juego se tiene que someter una encuesta a final de año, y el que gane esa encuesta es el candidato. Luego de una discusión familiar, Miguel Uribe Londoño decide participar, es aceptado como candidato y entra en carrera con esas reglas, ¿no? La única limitación es que usted llegue a diciembre y gane una encuesta. Bueno, llegó a diciembre y tú y yo sabemos, y todos los medios de comunicación serios saben, que estaba ganando la encuesta con amplia diferencia. Cualquiera, encuestas digitales, encuestas por internet, encuestas del Centro Nacional de Consultoría que fueron publicadas, incluso la última encuesta grande de Inbamer que fue publicada por una cadena de televisión, donde todos los números decían que el señor Uribe Londoño en esa encuesta estaba 4-1 en cualquier escenario. En la política nacional era 4 y pico Miguel Uribe, y quien más se le acercaba tenía 0,7. Era 4-1, me refiero a la senadora Cabal y a la senadora Valencia. Si veías la centro derecha era 20-5. Y si veías el Centro Democrático 40-10. En todos los escenarios era 4-1. Bueno, al parecer